Bueno, ¿qué tal? Ahora vamos a hacer un repaso general. Esto no es para como material de estudio, sino que va a haber un cuestionario también y lo que ustedes mismos, algunos grupos, sí pudieron presentar, ¿no? Bueno, vamos a hablar en este caso de artrópodos, que es el filum más vasto de todos los grupos de organismos vivos. Se cree que hay varios millones de especies y si bien está bastante clara la teoría de su origen, más allá del Cámbrico, en el Precámbrico quizás, este, estamos viendo que tiene hay un filum con muy pocas especies, que es el Onychophora, que ahí lo vemos abajo, el Peripatus, que se llama así, que sería un intermediario, por así decirlo, un filum intermedio entre artrópodos y los anélidos. Esto sería una de las teorías más firmes actualmente, ¿no? Del origen monofilético, o sea, a partir de un solo grupo de animales. Sin embargo, el estudio de una fauna muy importante, que es la de Burgess-Shale, la de Chengjiang en China, del Cámbrico inferior, parece poner en tela de juicio esto, ya que hay, ya para esa época, para 520 millones de años, ya hay fósiles indudables que son antepasados de cada una de las clases de artrópodos. Pero bueno, eso son discusiones técnicas. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito. Bueno, en realidad esto sería la secuencia evolutiva de cómo se habría originado un insecto. Lo que ustedes ven en el número uno y 2 son animales que pueden ser ápodos, o sea, como la lombriz sin patas, o como los 100 pies en el número 2, sí, 100 pies en este caso, y que lo que vemos es la enorme segmentación, o sea, la metamería, ¿sí? Que puede ser interna y externa, y eso habla, para ser artrópodo, de un cierto primitivismo, ¿no es cierto? O sea, el cuerpo muy segmentado. Luego sí, la cefalización incipiente, que está en el número uno, se va transformando lentamente en una agrupación de los órganos sensoriales en la cefalización, ¿sí? En la cabeza. Bien, luego, si bien esa cabeza primero no tiene una gran especialización y la parte posterior tampoco, el pigidio, que es, digamos, donde termina la cola, lentamente los segmentos se van agrupando y por lo tanto disminuyendo en tamaño, formando regiones. Eso es típico de los artrópodos. El proceso se llama tagmosis, con G, tagmosis, que significa la fusión de segmentos, antes numerosos y muy parecidos entre sí, en segmentos más grandes, en sectores más grandes, que van a definir partes del cuerpo. En definitiva, terminaríamos aquí. Esa fusión de segmentos van a delimitar tres regiones en el caso del insecto, ¿sí? Como la cabeza, con todos los órganos de los sentidos, el tórax, donde surgen los apéndices, ya sean las patas, siempre tres pares en insectos, y las alas, que pueden ser dos o un par. Y luego el abdomen, que sí conserva todavía la segmentación parecida a la primitiva, ¿no es cierto?, en muchos casos. Y la parte final o pigidio, ¿cierto? Bueno, como vemos, esto es muy parecido a uno de los primeros insectos que se han encontrado en el Devónico, uno de los periodos de la era paleozoica. Fíjense que tiene tres pares de patas principales y un montón de patas secundarias, ¿no es cierto? Un cuerpo intermedio entre un insecto y un miriápodo, podríamos decir, de un cien pies, ¿no? Eh, la cabeza con esas antenas también anulares, bastante primitivas, y los ojos bastante desarrollados, ¿no? Con una vista de 360. Bueno, y acá vemos cómo serían los primeros insectos que se han encontrado fósiles, ¿no es cierto? Vemos que algunos tenían mucho más patas y los segmentos están poco diferenciados. La tagmosis todavía no está formando un tórax muy definido, sino que más bien el tórax todavía tiene segmentos parecidos. Bien, ¿cómo son los grupos de artrópodos actuales? Bueno, los que han vivido, los más importantes, hay otro más también que está fuera de esto, que serían los melostomas, serían los crustáceos, que casi todos son de vida acuática, marina y agua dulce.
alguna especie como el famoso bicho bolita o onisco que tenemos en todos los jardines. Ese sería el único crustáceo verdaderamente adaptado al ambiente terrestre. Luego tenemos el grupo más enorme que es el de los insectos. Bueno, quería decir, vuelvo hacia atrás, los crustáceos pueden llegar a tener desde 8, 10 patas a muchas, ¿sí? Algunas son andadoras, otras son nadadoras y otras son birrames, ¿qué quiere decir? Que tienen una sección para caminar o nadar y la otra para respirar con una branquia. Bueno, volviendo entonces a insectos, se definen bien porque se notan muy bien las tres partes del cuerpo, cabeza, tórax y abdomen, a diferencia de los crustáceos que tienen cefalotórax y abdomen, y el pigidio atrás, que tiene un telson para nadar. Eh, y esto hago referencia, otra vez vuelvo a rescatar, cefalotórax, no hay cabeza separada en la mayoría, no como algunos errores que he visto en algunos grupos. Insectos, tenemos cabeza, tórax y abdomen. El tórax es inconfundible porque de ahí se desprenden los segmentos, los artejos más bien de las patas articuladas y si tiene alas, las alas. Después tenemos otro grupo que se confunde con insectos, pero nada más lejos, que son mucho más antiguos, son los arácnidos, que tienen cuatro pares de patas. Eh, los tagmas, o sea, o segmentos fusionados, no se notan tanto, ¿sí? Están bastante, en arácnidos están bastante, por así decirlo, cubiertos o disimulados. Tiene también un cefalotórax, o prosoma, que es de donde tenemos la boca, los ojos y los cuatro pares de patas, y también dos apéndices, que uno son poderosas uñas conectadas a glándulas de veneno llamados quelíceros, y otros pequeños apéndices que provienen de patas modificadas, que son los pedipalpos con función táctil. Generalmente el pedipalpo es muy chiquitito y no alcanza al suelo, sino que más bien cubre a los quelíceros. Bueno, y el abdomen es un abdomen en forma de bolsa, ¿sí? En las arañas, y generalmente indiferenciado, ¿no? No podemos observar, salvo algunas especies, no podemos observar segmentos. Y las glándulas cileras cerca del ano, ¿no es cierto? Bien. Eh, seguimos. El grupo más, por así decirlo, parecido a un onicóforo o a un anélido es el de los miriápodos, que hay dos grupos grandes. El de los diplópodos, que son los llamados mil pies, que nunca llegan a tener 1000 pies, sino eh, dos pares de patas por segmento, ¿sí? Algunas especies pueden llegar a tener 200 patas. Una cabeza bastante generalizada. Generalmente los diplópodos o mil pies son detritívoros. Eso lo vamos a ver en los videos que son, son obligatorios para verlo, que están en el final los links. Y ahí vamos a ver cómo el detritívoro es uno de los primeros invertebrados que salen del mar para aprovechar toda la resaca del mar y las plantas que se van pudriendo en la costa. Y después tenemos un cazador, que son los quilópodos, o cien pies, o escolopendras, que tienen unas fuertes uñas, ¿sí? Llamadas forceps o forcípulas, que pueden tener también glándulas de veneno en la boca. ¿Sí? Son también, ambos van a tener una adaptación eh, al medio aéreo terrestre, pero tienen algunas deficiencias en la cutícula, por lo cual pueden desecarse rápidamente si no encuentran un lugar sombrío y demás, porque generalmente son nocturnos y viven entre la hojarasca del humus y demás. Bueno, artrópodos. La palabra lo dice todo. Artro, articuladas, patas, podos. Bueno, y acá lo vemos como por ejemplo en la pata de un saltamontes y demás podemos encontrar diferentes artejos, se les llama a estos segmentos, y que tienen nombres análogos, nada que ver. El fémur, tibia, son puestos, por así decirlo, por analogía con los vertebrados, ¿sí? Están formados por una cutícula, que si vemos en la imagen de abajo, la cutícula es una secreción de células epidérmicas
glandulares, que van a secretar un polisacárido especial de los invertebrados que se llama quitina. La quitina es un polisacárido, o sea, un azúcar de, de alta, de alto número molecular y unido con enlaces de nitrógeno, lo que le da más, este, resistencia. Además, en escarabajos y aquellos insectos que son bastante, que tienen un exoesqueleto bastante duro, también hay una sustancia eh, que es una proteína, ¿sí? Que le otorga más dureza. Bien, tenemos entonces endocutícula, que es bastante flexible, se puede deshidratar, la exocutícula más dura y la epicutícula que está por fuera. Generalmente también en escarabajos y otros insectos puede tener ceras. ¿Ceras para qué? Para evitar, lo que trata de evitar el insecto es la desecación, la pérdida de agua. Por eso hay muy pocas glándulas, como ahí vemos que hay un ducto de una glándula dérmica y muy pocos orificios, por así decirlo, donde se pueda escapar el agua. Ahí vemos lo que puede ser un pelo para nosotros, pero en realidad es una cerda, bristle, ¿sí? Que en realidad es una sensilia, o sea, o una terminal nerviosa, ¿sí? Por lo tanto, entonces, los pelos no son homólogos con los pelos de los vertebrados, no son pelos, sino que son, por así decirlo, órganos táctiles. Bueno, casi es, no diríamos infinito, pero es innumerable las adaptaciones que ya lo vamos a ver en los videos esos que están en los links, que las patas prácticamente se adaptan a cualquier ambiente, a cualquier función. Las vemos cavadoras como en el grillo topo, prensadoras como en algún, en ese caso sería un piojo, bueno, marchadoras, saltadoras, raptoras como en una mantis, nadadoras como un escarabajo de agua, recolectoras como una abeja. Bueno, tenemos miles y miles de formas si empezamos a ver entre todos los tipos de artrópodos, ¿no? Crustáceos e insectos, vemos formas muy grandes. Y eh, un, un tipo, en definitiva, todo, por así decirlo, el apéndice más antiguo parece ser el birrame, el que tiene dos ramas, ¿sí? Una, como vemos ahí, que dice fémur, prefémur, trocánter, tibia, etcétera, que sería para andar, para caminar, o a veces para nadar. Y otro que es filamentoso, que dice exopodio, que es una branquia. ¿Para qué? Para el intercambio de gases. O sea que ahí tenemos el apéndice birrame. Esto es en animales acuáticos. Acuérdense que todo este filum surge del agua, ¿sí? Y estuvo cientos de millones de años, perdón, en el agua. Abajo vemos también otro tipo de apéndice birrame, ¿sí? Bueno, si vamos a hablar de los primeros artrópodos verdaderamente reconocibles ya en el precámbrico superior, son los trilobites. Trilobites, artrópodos verdaderos, que vivieron durante todo el periodo paleozoico o la era, perdón, paleozoica o la era primaria, también conocida así. Hubo miles de formas, llegaron hasta 1 metro, en general se cree que, que eran casi todos detritívoros, y hay fósiles perfectamente conservados, lo que nos puede permitir un registro bastante detallado de su anatomía, hasta de su conducta en ciertos casos, ¿no? Tenían ojos compuestos y una característica que cada ojo, en vez de tener un cristalino formado por células orgánicas, por así decirlo, células animales, estaba formado por cristales de calcita, ¿sí? De un mineral, lo cual es único, digamos, en el reino animal. Bueno, otros que siguieron pronto fueron los euripteridos, que son un grupo de quelícerados. Quelíceros son unos apéndices en forma de pinzas que están cerca de la boca. Pueden tener veneno o no, pero en este caso el escorpión marino no tiene nada que ver con el escorpión terrestre actual, sí es un antepasado, pero un poco más grande.
fueron enormes depredadores de que de los primeros antepasados nuestros, de los vertebrados y de otros invertebrados que había. Y ahí ven los mayores tamaños, 2 metros y más también, ¿no? Que se han encontrado de estos euripteridos que eran los predadores tope de el devónico y el silúrico. ¿Qué pasa con estos animales? Totalmente acuáticos, se creen que por ahí salían afuera a, a poner sus huevos en la costa, pero nada más. Eran unos verdaderos acorazados y depredadores feroces. Acá vemos también cómo eran, eh, algo para destacar, el prosoma, que sería el cefalotórax, ¿no es cierto? El preabdomen y el posabdomen, y que generalmente termina con una punta, que puede ser en espina o puede ser en forma de aleta, que se llama telson, que le servía para guiarse y para poder doblar, por así decirlo, en el nado, ¿no? No tiene veneno. En este caso, la captura se hace con las pinzas que están en el prosoma y a veces los quelíceros que tenían veneno. Bueno, de esos quelicerados, que se extinguieron todos cuando surgieron los peces con mandíbula, o sea que fueron víctimas de los peces con mandíbula, lo único que quedó fue un fósil viviente que es perdón, el cangrejo cacerola o cangrejo bayoneta, por el telson que tiene, ¿no es cierto? Y es un fósil viviente, pero nada que ver con los hábitos de los predadores antiguos. Estos son más bien inofensivos, chiquititos y si salen fuera del agua solamente para copular y poner los huevos, lo cual habla de de que por ahí podemos sospechar de que los antepasados euritéridos también lo hacían. Como ven, tienen las patas surgiendo de la parte del prosoma y después tiene sí un abdomen con branquias, ¿sí? Como en lámina, donde también se depositan los huevos. Bueno, quelicerados actuales, que está mal copiado, ahí lo tengo que agarrar, que quelicerados dice ahí, pero bueno, son quelicerados actuales. Son el cangrejo bayoneta, que son los merostomas, que quedó como un fósil viviente. Otro fósil viviente, pero muy numeroso, es el escorpión terrestre, descendiente de aquellos escorpiones de mar, pero adaptado ya a la vida acuática. Sus pinzas sirven para sujetar la presa. Los quelíceros, que ahí dice CH, son para desmenuzar y desgarrar la presa. Y la glándula venenosa se encuentra en el opistosoma, o sea, en la región posterior, ¿sí? Que es la uña conectada con la glándula venenosa. Bien, en cambio la araña, los quelíceros, que ahí los vemos bien como CH, son los que están unidos a la glándula venenosa, ¿sí? No tienen un opistosoma con una pinza. Tienen 4 pares de patas, igual que los escorpiones, y los pedipalpos en la araña sirven para eh, aumentar la región táctil. Generalmente las arañas tienen de 6 a 8 ojos, a veces 4, pero generalmente, a pesar de toda esa cantidad, no ven bien, son casi ciegas, salvo algunas especies. Bueno, un grupo muy primitivo de artrópodos, ya lo dijimos, muy emparentado, por así decirlo, lo vemos así, vemos la segmentación. Acuérdense que no tener tagmosis, o sea, unión de segmentos para formar partes del cuerpo, es bastante primitivo. Y acá vemos dos grupos, los milpies, que son detritívoros, las escolopendras o ciempiés, que son carnívoros activos y voraces. Ahí vemos abajo y a la derecha, dada vuelta, como tiene unas antenas muy primitivas, los ojos también son muy pequeños y simples, pero tiene unas forcípulas ahí o forceps que son bastante peligrosos. Si el animal es grande, puede dar una mordida muy dolorosa para el humano. El milpiés es totalmente inofensivo, es detritívoro, que se ve arriba, y lo único que tiene son glándulas repugnatorias, o sea, con olor feo para que no ser devorado. Y estos dos señores que están ahí muy contentos con una reproducción de una especie de milpiés gigante que se llamaba Arthropleura y llegó a tener 2 metros de largo, 2 metros y pico, y vivió en el periodo, en la era paleozoica. Bueno, actualmente llegan a unos tamaños a unas longitudes de unos 20, 30 centímetros, eso en zonas tropicales, donde puede haber más intercambio gaseoso, y tiene un sistema de respiración
bastante particular que lo comparte con los insectos. En vez de tener una especie de pulmón o de branquias, tienen tubos huecos por donde entra el aire. A veces tienen cierto grado de contracción para que el aire entre, pero se tiene que hacer por difusión. Y esos tubitos van llegando por todos lados, las tráqueas, ¿sí? Bueno, como vemos, la cabeza es bastante primitiva, los ojos son ojos simples, o sea que pueden captar pequeños cambios de luz y algunos movimientos, y la antena que es para saber lo inmediato que tenemos en el lugar por donde se desplaza. Bueno, otra vez vemos la misma foto prácticamente. Acá vemos los 100 pies, que tenemos un par de artejos o un par de patas por segmento y son carnívoros, ¿sí? Bien, llegamos a otro grupo bastante conspicuo, bastante reconocible, que son los arácnidos. Si bien por ahí ustedes las garrapatas están acostumbrados a conocerlas, que están ahí abajo, izquierda, eh, inferior, garrapatas o ácaros. Los ácaros, a pesar de no tener una forma del cuerpo dividida en cefalotórax y abdomen, sino más bien que está fusionado, lo que podemos ver que está adaptada sí, a la vida parásita, bastante complicado, ¿no? Por la transmisión de enfermedades, pero bueno, tenemos el que mantiene todavía los segmentos bastante visibles es el escorpión, que vemos que tiene un cefalotórax o prosoma, el abdomen bastante segmentado y después el opistosoma, diríamos, donde está esa cola con la uña venenosa. Las pinzas no son los quelíceros están bien adentro, chiquititos ahí en el medio, y los cuatro pares de patas. El escorpión entonces es como una especie de fósil viviente, ya que los primeros eh, escorpiones terrestres de hace 300 millones de años o más son prácticamente iguales a los de ahora, ¿no? Esa forma no ha cambiado mucho. Tampoco las de las arañas, ahí las vemos, cefalotórax y abdomen, no se notan mucho los segmentos, sobre todo en la viuda negra que vemos abajo, ¿no es cierto? Que es bastante peligrosa, la de arriba es una inofensiva araña lobo, y lo que vemos es los cuatro pares de patas y más chiquititos los pedipalpos, ¿sí? Bien, todas son venenosas, todas las arañas son venenosas. ¿Por qué? Porque el veneno no es en definitiva para agredir, sino que son enzimas para hacer una digestión extracorporal. ¿Por qué? Porque no tienen artejos, no tienen, sus quelíceros son para inocular veneno, no son para masticar o para desgarrar la presa. Por lo tanto, la tienen que licuar. Son animales que hacen digestión extracorporal, igual que el escorpión. Ese veneno entonces en realidad son enzimas proteolíticas, o sea que destruyen proteínas. Por lo tanto, si pican una abeja o a un escarabajo, lo que hacen es licuar los tejidos de la víctima con ese veneno y luego tienen una faringe, por así decirlo, absortiva, chupadora, con la que van como si fuera una pajita, van a tomar ese líquido. Si una viuda negra nos pica a nosotros, bueno, nos causa un daño enorme porque su veneno es muy poderoso, pero no es la función comerse un humano, sino defenderse de otro animal. Por eso el color rojo vivo que siempre tienen en alguna parte del cuerpo para avisar que son venenosas. Bueno, acá vemos de la clase arácnidos la gran cantidad de animales que incluso como los uropigios, solífugos y amblipigios, que casi nunca los vemos, pues están ocultos en rocas y demás. Los pseudoescorpiones son muy chiquititos, tendrán 1 milímetro, 2 milímetros. Luego les voy a pasar unos videos cuando capture uno. Los ácaros que hay de vida libre, como ese ácaro rojo que puede ser nadador, pero muchos son parásitos, ¿sí? Como el de la sarna, como las garrapatas, y las arañas que son todas depredadoras, ¿sí? Todos, casi todos, salvo algún grupo minúsculo que no está acá, son todos carnívoros. Algunos hay que son detritívoros. No, ahí están, los opiliones abajo. Pero también la mayoría son carnívoros. Bueno, lo que vemos, una ventaja evolutiva que tienen los arácnidos, más allá de todos los órganos que podemos ver ahí,
como por ejemplo el intestino, que está intensamente ramificado para llevar el alimento a todas las células del cuerpo, en el abdomen, eh, el canal del veneno ahí visible en la parte anterior, un cerebro para coordinar esos movimientos. Lo más importante es el pulmón en libro, que es un pulmón que actúa como fuelle, entonces ahí sí puede haber una respiración que sea con una presión negativa de oxígeno. ¿Se entiende? Entonces con ese fuelle se permite la entrada del aire. Bien, acá vemos una araña saltadora que tiene los ojos más o menos buenos, ¿sí? Algunos ojos tienen una visión, esas arañas saltarinas o monos que se le dice, que son muy simpáticas porque saltan con precisión porque tienen muy buena vista, son la excepción. Y lo que vemos abajo en la imagen, les quería mostrar los distintos tipos de tela que pueden formar de acuerdo a las glándulas hileras, tienen gran cantidad de glándulas distintas para distintos tipos de tela y de seda que van a formar. Algunas son sensitivas, otras son para capullos de huevos, otras son para formar la estructura de la telaraña y otras no forman telaraña, solamente hacen una pequeña telaraña muy difusa, como por ejemplo la especie muy venenosa que tenemos peridoméstica. Bueno, acá es una foto mía que en una flor es eh, muy frecuente que estén acechando arañas como esta verde del género Tomisa, que se confunde con las hojas, y capturó un abejorro, bueno, y lo está devorando. Va, devorando no, le está inyectando el veneno, ya está muerto. Acá vemos, esta es una araña migala, migalomorfa, que también la foto la saqué yo. Tiene el tamaño más o menos de mi mano. Y bueno, es una araña que asusta, pero no es peligrosa. ¿Sí? Sí son más peligrosos para los pelos del abdomen, que se puede, cuando se siente agredida, con las patas traseras los rasca y los puede aventar o los puede tirar a los ojos y a la nariz y puede causar un shock anafiláctico de alergia. Bueno, estas fotos que apenas se puede ver, es una arañita de pocos milímetros, la saltadora, comiéndose un insecto muy primitivo, ¿no es cierto? Un colémbolo, y bueno, fue una gran presa para ella. Acá, en un taco de resina, uno de los primeros que hice, por eso está lleno de gotitas, podemos ver un escorpión argentino de los inofensivos, que puede ser marrón como este o negro. Como lo ven, las pinzas gruesas, la cola gruesa, y que termina así recta y gruesa, habla de que es la especie inofensiva, el Botriurus bonariensis, que generalmente le dicen alacrán, escorpión. Es el nombre también. O sea, que alacrán no significa nada. Y el escorpión venenoso, que también lo tengo ahí en un taco, es mucho más clarito, café con leche. ¿Y cuál es la diferencia? Su cola es muy fina y sus pinzas son muy delgadas, ¿sí? Nunca hay que aplastarlos ni nada, siempre hay que tratar de conservarlos con mucho cuidado en un frasco para poder hacer una identificación en alguna institución para saber si lo tenemos o no y proceder así a, en contra de lo que digan los ecologistas extremos, a la desinfección de la casa, porque son un peligro sobre todo para los niños, pueden ser mortales. Otra araña que causa la mayoría de los accidentes es la Loxoxeles leta, ¿sí? O letal, que es la araña violinista, porque tiene, si lo vemos, es muy chiquitita, ahí la estoy tomando con los dedos, la tengo en un taco de resina, ¿sí? No me ando con vuelta con estas arañas, yo la verdad, y siento de los ecologistas, pero no las relocalizo, sino que las elimino. Eh, si bien son se pueden confundir, pero fíjense, las patas tendrán 2 centímetros de largo, huyen de la luz, no cuelgan de telarañas de los muebles ni nada de eso, sino que viven en esquinas de madera, sobre todo entre cajones de madera, desvanes, ¿qué más puedo decir? Detrás de cuadros, por eso le llaman rinconera o araña de los cuadros, pero también entre cajas de zapatos y todo eso. Son peridomésticas. Yo las encontré siempre en el jardín. Y fíjense, los pedipalpos terminan así, ¿no? En esas dos
como no sé, como abultamientos. Bueno, es una araña para tener en cuenta y aparte las patas terminan finas, ¿sí? Finitas. Nunca van a ver una de estas de 10 centímetros, son chiquitas, ¿sí? Son chiquitas. El macho puede ser más grande, ¿sí? Y siempre tratan de huir, generalmente ante la presión que le podemos hacer, supongamos que dejamos una ropa tirada porque estábamos, como lo comenté en clase, estábamos pintando, estamos rasqueteando, dejamos la ropa tirada ahí en un lugar que estamos removiendo todo y después nos ponemos el pantalón, ahí ante la presión la araña se siente atacada y pica. Su veneno es necrosante, por lo tanto va a causar una herida bastante terrible, ¿no? Y en algunos casos puede ser mortal. Bueno, todo tiene su compensación. Hay un insecto muy poderoso y que me encanta, que es de dos colores, azul, como esta araña, que es araña, perdón, esta avispa que se mueve locuazmente muy rápidamente y nerviosa en el verano, generalmente, de tamaño muy grande, puede llegar a los 10 centímetros, y que hace, es cazadora de arañas, sobre todo de las grandes. Acá vemos otra roja, es una araña cazadora, está tomando de una de las patas, del primer par de patas, a una araña lobo que no la mató, la paralizó. Las va ocultando en un orificio o en alguna cueva que haya cavado, junta ahí varias y coloca unos huevos. O sea, las arañas están paralizadas, o sea que es una muerte bastante terrible, ¿no? Porque se las va comiendo viva la larva. Así no se, así tiene comida fresca hasta que salga. Y el tamaño de la avispa tiene que ver con el tamaño de las arañas que capturaron. Bueno, acá vemos el enorme abanico que significan los insectos, con cientos de miles de especies, ¿sí? Actualmente, más que lo que habían dicho algunos compañeros, 300.000, no, hay más de 850.000 eh, clasificados, la mayoría escarabajos, ¿sí? Ahí vemos de todo. Los primeros insectos voladores que se han registrado son las libélulas. Llegaban a tener 80 centímetros de largo en el periodo, en la era paleozoica. Ahora son más chicas, pero siguen siendo una de las mejores voladoras del mundo. Vemos las abejas con su recolección de polen, escarabajos multicolores, la famosa vaquita de San Antonio cochinilla, las hormigas, insectos sociales igual que la abeja, muy evolucionados, y tenemos una mosca que engaña, haciéndose pasar ahí a la izquierda, debajo de la libélula, haciéndose pasar por avispa o por abeja, pero no, es totalmente inofensiva. Y la de abajo es una tucura, un saltamontes que puede formar grandes mangas, o sea, grandes bandadas que desarrollan una actividad tremenda en los cultivos. Bueno, acá vemos las partes del cuerpo, donde podemos ver que está bien determinado la cabeza, el tórax, el abdomen, ¿sí? El sistema circulatorio ventral, sistema digestivo color verde y sistema nervioso dorsal. Al revés, lo dije, totalmente al revés. El sistema nervioso, al contrario que los vertebrados, es ventral, en nosotros es dorsal, y en los insectos el sistema circulatorio central es dorsal, o sea, está arriba. Ventral el sistema nervioso. Lo que vemos que puede haber ojos compuestos que forman una imagen en retícula bastante buena, los dos pares de alas, esto sería como una especie de, puede ser una abeja, y los órganos también para respirar, que son las tráqueas, que son tubitos, y el órgano amarillo, que es el órgano de Malpighi, que funcionaría como órgano excretor. Bueno, acá la vemos con todos los pelitos o esos pelos sirven también para la recolección del polen y poder también polinizar otras plantas. Y el aparato bucal es eh, masticador chupador, ¿sí? O sea que tiene unas lenguas que le permiten acceder al néctar. Atrás, en el abdomen, tenemos el aguijón, conectado a una glándula venenosa. Bueno, fíjense cómo todos los artejos o apéndices bucales, que hay una gran cantidad, por ejemplo, en langostas, ¿no? Que están acostumbradas a masticar, las maxilas, maxilópodos, eh,
¿qué más? En las espiritrompas de las mariposas, el aparato en E, podemos ver el aparato picador chupador del mosquito, en B, en la mosca, el aparato lamedor, en forma de esponja, bueno, y el aparato mordedor chupador en C de la abeja. Bueno, gran cantidad, de acuerdo a los insectos hay tanta cantidad que es asombrosa las adaptaciones y todos son homólogos. ¿Qué quiere decir? Que vienen todos de la misma, del mismo origen. Bueno, acá no se ve muy bien, pero se ven las maxilas, las mandíbulas, el labro, el labio, toda la cantidad de artejos que tiene una langosta, ¿no? Que son voraces devoradoras. Los ojos, a diferencia del nuestro, están formados por por cientos de pequeños ojitos que se llaman omatidios, cada uno con una retina, cada uno con una fibra nerviosa y con una lente. La imagen que forman es una imagen facetada, como si fuera pixelada. Bueno, acá vemos otra vez las imágenes y vemos un escarabajo cerambícido que tiene también muy buena vista. Acá se ven las homologías, cada color, ¿sí? Ahí vemos un mosquito primero, luego una mosca y luego podría ser una avispa, ¿sí? A un mosquito, B una mosca y C una avispa. Y vemos con los mismos colores los apéndices que son homólogos. Por lo tanto, no hay inventos, sino que hay reformulaciones de un viejo sistema, que viene ¿de dónde? De los invertebrados marinos. Bueno, acá vemos también segmentos, piezas, la diferencia entre insectos, miriápodos y crustáceos. Acá vemos mejor las glándulas de seda, perdón, que van a producir estas arañas. Algunas son muy resistentes, como la seda estructural, ¿sí? Y algunas para pegar a las víctimas, ¿no? Bueno, acá vemos la comparación. Los insectos y los ciempiés tienen un sistema traqueal de tubitos huecos. No tienen un sistema de fuelle como nuestros pulmones. Por lo tanto, el aire tiene que entrar prácticamente por difusión, el oxígeno. Cuando había 35% de oxígeno en el planeta, los insectos se podían dar el lujo de ser gigantes. Ahora no. ¿Por qué? Porque el oxígeno no entraría por difusión. Tenemos 21%. Una solución más o menos es la del pulmón en libro, que funcionaría como un fuelle en las arañas, pero también le da una limitación, ¿no es cierto? La tráquea tiene como una especie de tapa para evitar que se pierda el agua. Acuérdense que en un insecto tiene en general de 45 a 40% de agua corporal, en comparación con el 76% nuestro. Por lo tanto, uno de los aspectos fundamentales es evitar la pérdida de agua. Bueno, acá estoy sosteniendo hace mucho tiempo una langosta, de estas que puede estar en los lugares cercanos acá bonaerenses, voladora, muy buena voladora y acorazada, ¿no? Y con unas patas que pueden causar un cierto dolor con sus uñas, pero inofensiva, ¿sí? No, nada inofensiva para los cultivos. Acá la vemos, ¿sí? Esta no es la tucura, sino que es otra langosta. Bueno, y esta que vemos acá es un depredador bastante repulsivo para mí, que es la chinche de agua, el escorpión de agua. No tiene nada que ver con las chinches. Lo que podemos ver está saliendo del agua, pero es una nadadora bastante consagrada y puede capturar presas como peces, anfibios y demás. Puede llegar a tener unos 15 o 20 centímetros. Acá vemos uno de los más grandes. Este ejemplar no es grande, es chiquito porque hay de 15 centímetros, que son los cerambícidos o longicornios. En este caso, este es un bicho taladro del quebracho, ¿sí? Su larva es un gusano que hace horada, galerías, por eso el nombre bicho taladro. Acá tengo otra especie de río negro que lo estoy sosteniendo porque sus mandíbulas no tienen veneno pero muerden. Y este es un díptero, es una mosca, por así decirlo, un poco embellecida, pero sigue siendo mosca al fin, ¿no? Con dos alas nada más, un par de alas. Bien, acá vemos una de las mariposas que yo crío y mis alumnos también siguen criando, que es la mariposa espejitos, que se alimenta de la pasionaria.
Acá vemos unas abejitas coloniales que producen una miel de monte muy rica en Misiones, muy chiquititas. Acá vemos otros insectos semicoloniales que son abejorros durmiendo en el invierno y luego salen, por eso le pude poner el dedo, porque si no me pican. Vamos a ver cómo clasificamos a los insectos de acuerdo a la metamorfosis, o sea, los cambios que tienen en la vida de forma. Vamos a ver que los primeros, los más sencillos, los más primitivos, fíjense, el pececilla de plata, ahora capaz que lo reconozcan, alguna vez en alguna bañera se caen. Fíjense que las partes del cuerpo no están muy definidas, cabeza, tórax y abdomen, tienen muchos segmentos, tienen tres pares de patas, ¿sí? Las antenas son primitivas, porque son artejos muy primitivos, parecidas a la de los 100 pies, y tienen un final con un telson, o sea, con tres espinas, así, porque les sirven para el tacto. Son detritívoros, en realidad comen celulosa, comen papel, viven en las bibliotecas también. En este no hay, se llaman ametábolos. Sin metabolismo, no. Quiere decir que no tienen metamorfosis. Las crías apenas nacen, los jóvenes, no hay larvas. O sea que son juveniles y son exactamente iguales. También, como vieron, no tienen alas. Se llaman ápteros. ¿Sí? Se cree que son los descendientes directos de los primeros insectos de que poblaron la Tierra. Después tenemos los hemimetábolos, que son el grupo de las chinches, chicharras o cigarras, eh, ¿qué más? Bichucas, cucarachas. Esos insectos no tienen una metamorfosis completa. ¿Por qué? Porque del huevo sale una ninfa, una pequeña ninfa, no hay larvas, que se parecen al adulto, salvo por una cosa, porque no tienen alas. Las alas se desarrollan en el adulto. A veces en el verano decimos de dónde salen estas cucarachas, pero vemos unas cositas negras que caminan muy rápido a la noche. Si las, si las matamos, si las utilizamos de alguna manera y las miramos después con una lupa, vamos a ver que son una cucaracha chiquitita, ¿sí? Sin alas. Bueno, bastante asquerosas. Bueno, y después tenemos los holometábolos, o los verdaderos insectos con metamorfosis completa, que puede ser, vamos a poner dos ejemplos, escarabajos y mariposas, ¿no? Acá vemos la isoca que había hablado nuestro compañero el otro día en la última clase. Del huevo sale una larva juvenil, esa larva se hace blanca, generalmente con cabeza roja en nuestro país, el escarabajo torito, y después pasa a un estado inmóvil. A veces todo este estadio puede durar hasta de 3 a 5 años, ¿eh? Y en algunas cigarras, que no es este caso, hasta 15 años. Y luego sale un adulto que depende del tiempo que estuvo también viviendo como larva, a veces solo dura un par de días hasta que se reproduce y luego muere. Algunos escarabajos nacen sin piezas bucales, o sea que directamente no van a comer, ¿sí? Ya comieron en el estado de... eso le pasa al torito, por ejemplo. El torito no come, el que vemos siempre no come ya de adulto, se dedica a la reproducción y luego muere. Acá vemos la metamorfosis completa de una especie que la tenemos ya totalmente conocida, por lo menos con mis exalumnos y espero con ustedes también después, que es la monarca, con todas sus fases. Bueno, acá vemos una exalumna, las dos exalumnas, una maestra, otra profesora de biología y bióloga, que, bueno, estamos liberando las monarcas y un niño de uno de los grupos que se sumó también a la cría, ¿no? Y ya creamos varias. Ahí está el link de mi grupo de mariposas autóctonas que está en Facebook. Ahí la vemos a la oruga, como come plantas venenosas, tiene colores de advertencia, para que diga, por eso se ve muy bien. ¿Para qué? Para que los no se confundan y no la coman, porque sería bastante peligroso. Esta es la planta base, hay muchas, pero el género Asclepias, esta sería Asclepias curasábica, bandera española, y es la planta que más prefieren para comer las orugas de monarca. Esta es una planta autóctona, no la otra es mexicana. Este se llama Tassi y crece en los alambrados y también se puede darle como alimento a la monarca. Bueno, acá vemos la producción en masa de mariposas de distintos tipos. Este, sirvió en un momento, ahora ya estoy un poco alejado de esto porque requieren atención. Bueno, ahí está.
una monarca recién salida, que se ve los colores bien brillantes, bastante lindo, también de advertencia, no me comáis, como dicen los españoles, porque soy venenosa. Bueno, crustáceos. Crustáceos, como el nombre lo dice, son duros, ¿no es cierto? Son acorazados. Tienen no tienen cabeza, como bueno, ya saben quiénes dijeron que tenía cabeza. Tienen un cefalotórax, que es lo que estamos viendo, y el abdomen está replegado hacia abajo, no lo vemos ahora. Tiene un par de patas transformadas en pinzas, a veces poderosas, como el cangrejo, dos ojos compuestos, de una visión de casi 360, tres patas andadoras, como en este caso, y un par de patas que termina en un telson o pata nadadora. Este es el cangrejo, generalmente que le llamamos azul, lo que pasa es que una vez muerto se transforma en naranja, y es un nadador bastante activo y un depredador muy feroz. Acá lo vemos, este es uno muerto que encontré en la playa y es azul, mientras se mantiene y luego se transforma inexorablemente en rojo. Bueno, acá van a ver el caparazón, que es la unión de qué, de la cabeza y el tórax, con todas sus espinas, y las aletas traseras, las quelas o pinzas, bastante poderosas, y los artejos bucales, que no se ven muy bien acá, sino que se verían del otro lado, del lado del abdomen, y el abdomen está replegado. Ahora lo vamos a ver, acá lo vemos el abdomen. En este caso el abdomen, fíjense que tienen varios segmentos, y ese abdomen ancho es de una hembra. Entre el abdomen y el cuerpo están las branquias, pero también en la hembra se guardan los huevos luego de la fecundación. ¿Sí? Y entonces ahí marcamos el cefalotórax, ¿sí? Y el abdomen, las diferencias. Bueno, acá vemos la diferencia entre un cangrejo de cangrejal, o sea, de barro, Chasmogaptus, el de arriba sería un macho. Fíjense cómo nos damos cuenta. Nos damos cuenta por el abdomen, que sería esto nada más, muy pequeño. Y en la hembra el abdomen es mucho más grande. ¿Para qué? Para proteger y tener ahí los huevitos. Bueno, no todas las formas son como la del cangrejo, sino que tenemos también unas formas como la de este camarón, ¿sí? Donde tenemos una antena muy larga. También es parecido a la forma de las este, langostas de mar o bogavantes. Y lo que vemos acá es una gran cantidad de patas, ¿sí? Algunas que con distintas funciones, algunas como mandíbula, otras como maxilas, otras como maxilípedos. Todas esas que nombré están relacionadas con la alimentación, el quelípedo o pinza también con la alimentación, y después tenemos cuatro pares de patas marchadoras, y en el abdomen tenemos patas birrames o pleópodos, que sirven para dos cosas: para la respiración, para nadar, y también una tercera cosa, para guardar los huevos ahí fecundados, ¿sí? Unos ojos bastante buenos y antenas para reconocer el ambiente, si es que son de mares o de aguas eh, turbias. Bueno, acá vemos la gran cantidad de crustáceos que pueden llegar a medir hasta 3 metros, algunas centollas, ¿sí? O cangrejos de mares fríos, y han ocupado casi todos los ambientes. Algunos cangrejos en zonas tropicales viven en las selvas y se alimentan de cocos. Cada vez hay menos, son muy grandes, y con sus pinzas cortan los cocos de las palmeras y luego cuando caen los comen. Bueno, generalmente tienen un valor comercial muy grande. Como saben ustedes, son uno de los alimentos más caros que hay. Bueno, acá vemos los pequeños crustáceos de agua dulce, que puede haber en cantidades enormes y forman lo que llamamos el plancton, ¿sí? Y la cochinilla o bicho bolita, que ahí dice porcelio, que sería el nombre científico, que hay dos variedades. Una que se puede replegar sobre sí misma y otra que no. Acá los vemos. Los isópodos serían, en este caso, esta es la cochinilla que sí se puede replegar. Los anfípodos son una gran cantidad de crustáceos
que son la base alimentaria de las ballenas, aunque parezca mentira, son pequeños, como el krill. Y algunos son anfípodos, son bastante, sobre todo en las playas del sur y en la Antártida, son bastante depredadores, bastante terribles, aunque sean chiquititos. Un pez lo puede descarnar en pocos minutos. Los cladórceros como de agua dulce y los copépodos son de agua dulce, como lo digo, y planctónicos, son de pocos milímetros y constituyen la base de la cadena alimentaria de todas las aguas dulces. Bueno, acá están los videos que van a ver, si abren el primero se les va a abrir todos los demás. Son videos viejos, pero son muy buenos, así que les recomiendo que los vean. ¿Sí? Y para terminar, una fotito, no muy clara, pero que saqué yo, quise hacer un panorama de cangrejos violinistas del río Quequén Salado. El macho es el que tiene una pinza que no le sirve para nada, salvo para atraer a la hembra y hacer una danza ritual. Hay tres machos y dos hembras chiquititas que están eligiendo a ver cuál de los tres es el mejor. Bueno, terminamos aquí el video.